Sigo leyendo cuentos de amor, locura y de muerte de Horacio Quiroga. Página 51. 2 minutos después pasaban. Un árbol seco en pie por el fuego había caído sobre los hilos. Atravesaron la blancura del pasto helado en que sus pasos no sonaban, y borboteando el rojizo bananal, quemando por la escarcha, vieron entonces de cerca que eran aquellas plantas nuevas. Es hierba, constató el mandracara, con sus trémulos labios a medio centímetro de las duras hojas. La decepción pudo haber sido grande, mas los caballos, si bien golosos, aspiraban sobre todo a pasear, de modo que, cortando oblicuamente el yerbal, prosiguieron su camino hasta que un nuevo alambrado contuvo a la pareja. Costeáronlo con tranquilidad grave y paciente, llegando así a una tranquera abierta para su dicha, y los pacientes se vieron de repente en pleno camino real. Ahora bien, para los caballos, aquello que acababan de hacer tenía todo el aspecto de una proeza, del potrero aburridor a la libertad presente. Había infinita distancia, mas por infinita que fuera, los caballos pretendían prolongarla aún, y así, después de observar con perezosa atención los alrededores, quitáronse mutuamente la caspa del pescuezo y en mansa felicidad prosiguieron su aventura. El día, en verdad, le favorecía. La bruma matinal de Misiones acababa de disiparse del todo, y bajo el cielo súbitamente azul, el paisaje brillaba de esplendorosa claridad, desde la loma cuya cumbre ocupaban en ese momento los dos caballos. El camino de tierra colorada cortaba el pasto delante de ellos con precisión admirable. Descendía al valle blanco de espartillo helado, para tornar a subir hasta el monte lejano. El viento muy frío que erizaba aún más la claridad de la mañana de oro, y los caballos que sentían de frente al sol casi horizontal todavía entrecerraban los ojos al dichoso deslumbramiento. Seguían así, solos y gloriosos de libertad, en el camino encendido de luz, hasta que al doblar una punta del monte vieron a orillas del camino cierta extensión de un verde inusitado. Pasto sin duda, mas un pleno invierno, y con las narices dilatadas del gula, los caballos se acercaron al alambrado. Sí, pasto fino, pasto admirable, y entrarían en ello los caballos libres. Hay que advertir que el alazán y el malacara poseían desde esa madrugada alta idea de sí mismos, ni tranquera, ni alambrado, ni monte, ni desmonte. Nada fue obstáculo para ellos. Habían visto cosas extraordinarias, salvado dificultades no creíbles, y se sentían gordos, orgullosos y facultados para tomar la decisión más estrafalaria que ocurrírseles pudiera. En este estado de énfasis vieron a 100 metros de ellos varias vacas tendidas a orillas del camino, y encaminándose allá llegaron a la tranquera. Cerrado con 5 robustos palos, las vacas estaban inmóviles, mirando fijamente el verde paraíso inalcanzable. ¿Por qué no entran?, preguntó el alazán a las vacas. Porque no se puede, le respondieron. Nosotros pasamos por todas partes, afirmó el alazán altivo. Desde hace un mes pasamos por todas partes. Con el fulgor de su aventura, los caballos habían perdido sinceramente el sentido del tiempo. Las vacas no se dignaron siquiera a mirar a los ilustros. Los caballos no pueden, dijo con una vaquilona movediza. Dicen eso y no pasan por ninguna parte. Nosotras sí pasamos por todas partes. Tienen soga, añadió una abeja madre sin volver la cabeza. Yo no tengo soga, respondió vivamente el alazán. Yo vivía en las capueras y pasaba. Sí, detrás de nosotras pasamos y ustedes no pueden. La vaquillona movediza intervino de nuevo. El patrón dijo el otro día: a los caballos con un solo hilo se les contiene, y entonces ustedes no pasan. No pasamos, repuso sencillamente Malacara, convencido por la evidencia. Nosotras sí. Al honrado Malacara, sin embargo, se le ocurrió de pronto que las vacas atrevidas y astutas, impertinentes invasoras de chacras y el código rural, tampoco pasaban la tranquera. Esta tranquera es mala, objetó la vieja madre. Él sí, corre los palos con los cuernos. ¿Quién?, preguntó el alazán. Todas las vacas, sorprendidas de esa ignorancia, volvieron la cabeza al alazán. El toro Bariquí. Él puede más que los alambrados malos. Alambrados pasa, todo alambre de púa también. Nosotros pasamos después. Los dos caballos, vueltos ya en su pacífica condición de animales a que un solo hilo contiene, se sintieron ingenuamente deslumbrados por aquel hombre capaz de afrontar el alambre de púa. La cosa más terrible que puede hallar el deseo de pasar adelante. De pronto las vacas se removieron mansamente. A lento paso llegaba el toro, y ante aquella chata y obstinada frente dirigida en aquella recta a la tranquera, los caballos comprendieron humildemente su inferioridad.
Las vacas se apartaron y Barigüí, pasando el testuz bajo una tranca, intentó hacerla correr a un lado. Los caballos levantaron las orejas, admirados, pero la tranca no corrió. Una tras otra el toro probó sin resultado un esfuerzo inteligente. El chacarero, dueño feliz de la plantación de avena, había asegurado la tarde anterior los palos con cuñas. El toro no intentó más, volviéndose con pereza, olfateó a lo lejos entrecerrando los ojos, y cosió luego el alambrado con ahogados mugidos sibilantes. Desde la tranquera los caballos y las vacas miraban. En un determinado lugar el toro pasó los cuernos bajo el alambre de púa, tendiéndolo violentamente hacia arriba con el tenduz. Y la enorme bestia pasó arqueando el lomo. En 4 pasos más estuvo entre la avena. Y las vacas se encaminaron entonces allá, intentando a su vez pasar, pero a las vacas falta evidentemente la decisión masculina de permitir en la piel sangrientos rasguños, y apenas introducían el cuello, lo retiraban presto con mareante cabeceo. Los caballos miraban siempre. No pasan, observó Malacara, no pasan, el toro pasó, dijo el alazán, come mucho, y la pareja se dirigía a su vez a coser el alambrado por la fuerza de la costumbre. Con un mugido claro y berreante ahora, llegó hasta ellos, dentro del avenal del toro, con cabrelas de falso ataque, bramaba ante el chacarero, que con un palo trataba de alcanzarlo. Aña, te voy a dar saltitos, gritaba el hombre. Barigüí, siempre danzando y berreando ante el hombre, esquiaba los golpes. Maniobraron así 50 metros hasta que el chacarero pudo forzar a la bestia contra el alambrado, pero esta, con la decisión pesada y brutal de su fuerza, hundió la cabeza entre los hilos y pasó, bajo un agudo violoneo de alambre y grampas lanzadas a 20 metros. Los caballos vieron cómo el hombre volvía precipitadamente a su rancho y tornaba a salir con el rostro pálido. Vieron también que saltaba el alambrado y se encaminaba en dirección de ellos, por lo cual los compañeros, ante aquel paso que avanzaba decidido, retrocedieron por el camino en dirección a su chacra. Como los caballos marchaban dócilmente a pocos pasos delante del hombre, pudieron llegar juntos a la chacra del dueño del toro, siéndole estado así oír conversación. Es evidente por lo que de ella se desprende que el hombre había sufrido lo indecible con el toro del Polanco. Plantaciones por inaccesibles que hubieran estado dentro del monte, alambrados, por grande que fuera su tensión e infinito el número de hilos, todo lo arrolló al toro con sus hábitos de fillaje. Se deduce también que los vecinos estaban hartos de la bestia y de su dueño, por los incesantes destrozos de aquella. Pero como los pobladores de la región difícilmente denuncian el juzgado de paz perjuicios de animales por duros que lo sean, el toro proseguía comiendo en todas partes menos en la chacra de su dueño, el cual, por otro lado, parecía divertirse mucho con eso. De ese modo los caballos vieron y oyeron el irritado chacarero y el polanco sacaturro. Es la última vez, don Zanisqui, que vengo a verlo por su toro. Acaba de pisotearme toda la avena, ya no se puede más. El polanco, alto de ojillos azules, hablaba con agudo y meloso falsete. Ah, toro malo, ni no se puede, ni ata, escapa. Vaca tiene culpa, toro sigue vaca. Yo no tengo vacas, usted bien sabe. No, no, Vaca Ramírez, me queda loco toro. Y lo peor es que afloja todos los hilos, usted lo sabe también. Sí, sí, alambre. A mí no sabe. Bueno, vea don Zanisqui. Yo no quiero cuestiones con vecinos, pero tenga por última vez cuidado con su toro para que no entre por el alambrado del fondo. En el camino voy a poner alambre nuevo. Todo pasa por camino, no fondo. Es que ahora no va a pasar por el camino. Pasa toro, no púa, no nada, pasa todo. No va a pasar. ¿Qué pone? Alambre de púa, pero no va a pasar. No hace nada púa. Bueno, hago lo posible porque no entre, porque si pasa se va a lastimar. El chacarero se fue. Es como lo anterior evidente que el maligno Polanco, riéndose una vez más de las gracias del animal, compadeció, si cabe en lo posible, a su vecino que iba a construir un alambrado infranqueable por su toro. Seguramente se frotó las manos. Y no podrán decir nada esta vez, el toro come toda avena. Los caballos reemprendieron de nuevo el camino que los alejaba de su chacra, y un rato después llegaban al lugar en el que Barigüí había cumplido su hazaña. La bestia estaba allí siempre, inmóvil en medio del camino, mirando con solemne vacidad de ideas desde hacía un cuarto de hora, un punto fijo a la distancia. Detrás de él las vacas dominaban el sol ya caliente, rumiando.
Pero cuando los pobres caballos pasaron por el camino, ellas abrieron los ojos despreciativas. Son los caballos, querían pasar el alambrado y tienen soga. Virigui se pasó a los caballos, un solo hilo los contiene. Son flacos, esto pareció hervir el vivo al alazán, que volvió la cabeza. Nosotros no estamos flacos, ustedes sí están, no van a pasar más aquí, añadió selanando con los verfos los alambres caídos, obra de Barigui. Barigui pasa siempre, después pasamos nosotras, ustedes no pasan, no va a pasar más, le dijo el hombre. Él comió la vena del hombre, nosotros pasamos después. El caballo, por mayor intimidad de trato, es sensiblemente más afecto al hombre que la vaca. De aquí que el Malacara y el alazán tuvieran fe en el alambrado que iba a construir el hombre. La pareja prosiguió su camino y momentos después, ante el campo libre que se abría ante ellos, los dos caballos bajaron la cabeza a comer, olvidándose de las vacas. Tarde ya, cuando el sol acababa de entrar, los dos caballos se acomodaron del país y emprendieron el regreso. Vieron en el camino el chacarero que cambiaba todos los postes de su alambrado y a un hombre rubio que detenido a su lado a caballo lo miraba trabajar. Le digo que va a pasar, decía el pasajero. No pasará 2 veces, replicaba el chacarero. Usted verá, esto es un juego para un maldito toro del Polanco. Va a pasar, no pasará 2 veces, repitió obstinadamente el otro. Los caballos siguieron oyendo aún sus palabras cortadas. Reír, veremos. 2 minutos más tarde, el hombre rubio pasaba a su lado a otro tío inglés. El Malacara y el alazán, algo sorprendidos de aquel paso que no conocían, miraron perderse en el valle del hombre presuntuoso. Curioso, observó el Malacara después de un largo rato. El caballo va a trote y el hombre al galope. Prosiguieron, ocupaban en ese momento la cima de la loma, como esa mañana. Sobre el frío cielo crepuscular sus siluetas se destacaban en negro. En mansa y cabizbaja pareja, el Malacara delante, el alazán detrás. La atmósfera, ofuscada durante el día por la excesiva luz del sol, adquiría a esa semisombra una trascendencia casi fúnebre. El viento había cesado por completo y con la calma del atardecer es que el termómetro comenzaba a caer velozmente. El valle helado expandía su penetrante humedad que se condensaba en rastreante neblina en el fondo sombrío de las vertientes. Revivía en la tierra ya enfriada el invernal olor de pasto quemado y cuando el camino costeaba el monte el ambiente que se sentía de golpe más frío y húmedo se tomaba excesivamente pesado al perfume de azahar. Los caballos entraron por el portón de su chacra, pues el muchacho que hacía sonar el cajoncillo de maíz había oído su ansioso trémulo. El viejo alazán no tuvo el honor de que se le atribuyera la iniciativa de la aventura, viéndose gratificado con una soga, a efectos de lo que pudiera pasar. Pero la mañana siguiente, bastante tarde ya a causa de la densa neblina, los caballos repitieron su escapatoria, atravesando otra vez el tabacal salvaje, hollando con nudos pasos el pastizal helado, salvando la tranquera abierta aún. La mañana encendida de sol muy alto ya reverberaba de luz y el calor excesivo prometía para muy pronto cambio de tiempo. Después de transponer la loma, los caballos vieron de pronto a las vacas detenidas en el camino y al recuerdo de la tarde anterior excitó sus orejas. Y su paso querían ver cómo era el nuevo alambrado, pero su decepción al llegar fue grande. En los nuevos postes oscuros y torcidos había 2 simples alambres de púas, gruesos tal vez, pero únicamente 2. No obstante, su mezquina audacia, la vida constante de chacras de monte había dado a los caballos cierta existencia cercados. Observaron atentamente aquello, especialmente los postes. Son de madera de ley, observó el Malacara. Sí, cernes quemados, comprobó el alazán. Y tras otra larga mirada de examen, el Malacara añadió: el hilo pasa por el medio, no hay grapas. Y el alazán: está muy cerca uno del otro. Cerca de los postes, indudablemente 3 metros, pero en cambio aquellos 2 de estos alambres, en reemplazo de las 5 hilos acercada anterior, desilusionaban a los caballos. ¿Cómo era posible que el hombre creyera que aquel alambrado para teneros iba a contener el terrible toro? El hombre dijo que no iba a pasar, se atrevió sin embargo el Malacara, que en razón de ser el favorito de su amo comía más maíz, por el cual sentíase más creyente. Pero las vacas los habían oído, son los caballos, los que tienen 2 sogas. Ellos no pasan. Barigui pasó ya. ¿Pasó por aquí?, preguntó descorazonado de Malacara. Por el fondo, por aquí, pero también comió la avena. Entretanto, la vaquilla locuaz había pretendido pasar los cuernos entre los 2 hilos, y una vibración aguda, seguida de un seco golpe de los cuernos, dejó en su peso a los caballos. Los alambres están muy estirados, dijo el alazán después de largo examen. Sí, más estirados no se puede. Y ambos, sin apartar los ojos de los hilos, pensaban confusamente en cómo se podía pasar entre los 2 hilos. Las vacas, mientras tanto, se animaban unas a otras.
Él pasó ayer, pasa el alambre de púa, nosotros después. Ayer no pasaron, las vacas dicen sí y no pasan, comprobar la sana. Aquí hay púa, Berillí pasa, allí viene. Posando por dentro el monte de fondo a 200 metros aún, el toro avanzaba hacia el arenal. Las vacas se colocaron todas de frente al cercado, siguiendo atentas con los ojos a la bestia invasora. Los caballos inmóviles ansiaron las orejas. Come toda la avena, después pasa, los hilos están muy estirados, observó un lema la cara, tratando siempre de precisar lo que sucedería así. Comió la avena, el hombre viene el hombre, lanzó la vaquilla locuaz. En efecto, el hombre acababa de salir de rancho y avanzaba hacia el toro. Traía el palo en una mano, pero no parecía iracundo. Estaba así muy serio, con el ceño contraído. El animal esperó que el hombre llegara frente a él y entonces dio principio a los mugidos de siempre, con tintas de cornadas. El hombre avanzó más, el toro comenzó a retroceder, berreando siempre y arrancando la avena con sus bestiales cabriolas. Hasta que a 10 metros ya de camino, volvió grupo a hacer póster mugido de desafío burlón y se lanzó sobre el alambrado. Viene Bariguil, lo pasa todo, pasa el hambre de púa, alcanzaron a clamar las vacas. Con el impulso de su pesado trote, el enorme toro bajó el tenuz y hundió la cabeza entre los dos hilos. Se oyó un agudo gemido del hambre, un estridente chirrido se propagó de posta a posta y el toro pasó. Pero de su lomo y de su vientre profundamente canalizados desde el pecho a la grupa llovía ríos de sangre. La bestia, presa de estupor, que un instante atónita y temblando, se alejó enseguida al paso, inundando el pasto de sangre, hasta que a los 20 metros se echó con un ronco suspiro. A mediodía el polanco fue a buscar a su toro y lloró en falsete ante el chacarreo impasible. El animal se había levantado y podía caminar, pero su dueño, comprendiendo que le costaría mucho curarlo, si esto aún era posible, lo carneó desatado. Y el día siguiente tocóle en suerte el Malacara llevar a su casa en la maleta 2 kilos de carne de toro muerto. Los Mensú. Cayetano Maidana y Esteban Podeley, peones de obraje, volvían a Posadas en el sílex, con 15 compañeros. Podeley, labrador de madera, tornaba a los 9 meses la contrata concluida y con pasaje gratis por lo gratis. Por lo tanto, Calle, mensualero, llegaba en iguales condiciones más al año y medio tiempo que había necesitado para cancelar su cuenta. Flacos, despeinados, en calzoncillos, la camisa abierta en largos tajos, descalzos como la mayoría, sucios como todos ellos. Los dos Mensú devoraban con los ojos la capital del bosque, Jerusalén y Golgota de sus vidas. 9 meses allá arriba, año y medio, pero volvían por fin. Y el hachazo a un doliente de la vida del obraje era apenas un roce de astilla ante el rotundo goce que olfateaban allí. De 100 peones, solo 2 llegan a Posadas con haber, pero esa gloria de una semana a la que los arrastra el río aguas abajo, cuentan con el anticipo de una nueva contrata. Como intermediario y coadyuvante, espera en la playa un grupo de muchachas alegres de carácter y de profesión, ante las cuales los Mensú sedientos lanzaban su hijú de urgente locura. Calle y Podeley bajaron tambaleantes de orgía pregustada, y rodeados de 3 o 4 amigas hallaron en un momento la cantidad suficiente de caña para colmar el hambre de eso de un Mensú. Un instante después estaban borrachos y con nueva contrata firmada. ¿En qué trabajo? ¿En dónde? No lo sabían ni les importaba tampoco. Sabían sí que tenían 40 pesos en el bolsillo y facultad para llegar mucho más en gastos. Babeantes de descanso y dicha, alcohólicos, dóciles y torpes, siguieron ambos a las muchachas a vestirse. Las avisadas doncellas condujeronlos a la tienda con la que tenían relaciones especiales de un tanto por ciento, o tal vez el almacén de la misma casa contratista. Pero en una u otra las muchachas renovaron el lujo detonante de sus trapos, anidándose la cabeza de peinetones, ahorcándose de cintas. Robaba todo aquello con perfecta sangre fría al hidalgo alcohol de su compañero. Lo único que un Mensú realmente posee es un desprendimiento brutal de su dinero. Por su parte, Calle adquirió mucho más extractos y lociones aceites de los necesarios para sahumar hasta la náusea su nueva ropa, mientras Podeley, más juicioso, optaba por un traje de paño. Posiblemente pagaron muy cara una cuenta extraída y abonada con un montón de papeles tirados al mostrador, pero de todos modos 1 hora después lanzaban a un coche descubierto sus flamantes personas, calzados de botas, poncho al hombro y revólver 44 en el cinto desde luego, repleta de ropa de cigarrillos que deshacían torpemente entre los dientes y dejando caer de cada bolsillo la punta de un pañuelo de color.
Acompañábanlos dos muchachas orgullosas de su opulencia, cuya actitud se acusaba en la expresión un tanto hastiada de los mensú, arrastrando su coche mañana y tarde por las calles caldeadas, una infección de tabaco y extractos de obraje. La noche llegaba por fin, y con ella la bailanta, donde las mismas damiselas avisadas inducían a beber a los mensú, cuya realeza en dinero les hacía lanzar 10 pesos por una botella de cerveza, para recibir un cambio en peso y 40 centavos, que guardaban sin ojear siquiera. Así, tras constantes derroches de nuevos adelantos, necesidad irresistible de compensar con 7 días de gran señor las miserias del obraje, los mensú volvieron a remontar el río en el sílex. Calle llevó compañera, y los tres borrachos, como los demás peones, se instalaron junto a la bodega, donde ya 10 mulas se asignaban un íntimo contacto con baúles, atados, perros, mujeres y hombres. Al día siguiente, ya despejadas las cabezas, Podeley y Calle examinaron sus libretas. Era la primera vez que lo hacían desde su contrata. Calle había recibido 120 pesos en efecto, y 35 en gasto, y Podeley 130 y 65 respectivamente. Ambos se miraron con expresión que pudiera haber sido un espanto. Si un mensú no estuviera perfectamente curado de ello, no recordaban haber gastado ni la quinta parte siquiera. —¡Aña! —murmuró Calle—, no voy a cumplir nunca. Y desde ese momento adquirió sencillamente, como justo castigo de su despilfarro, la idea de escaparse de allá. La legitimidad de su vida en Posadas era, sin embargo, tan evidente para él, que sintió celos del mayor adelanto acordado a Podeley. —Vos tenés suerte —dijo—, grande tu anticipo. —Vos traes compañera —objetó Podeley—, eso te cuesta para tu bolsillo. Calle miró a su mujer, y aunque la belleza y otras cualidades de orden más moral pesan mucho muy poco a la elección de su mensú, quedó satisfecho. La muchacha, deslumbrada, efectivamente, con su traje de raso, falda verde y blusa amarilla. Lucía en el cuello sucio un triple collar de perlas, calzaba zapatos Luis XV. Tenía las mejillas brutalmente pintadas, y un desdeñoso cigarro de hoja bajo sus párpados entornados. Calle consideró a la muchacha y su revólver, 44. Ambas cosas eran realmente lo único que valía de cuanto llevaba con él, y aún el 44 corría riesgo de naufragar tras el anticipo, por minúscula que fuera su tentación de tallar. Sobre un baúl de punta, en efecto, los mensú jugaban concienzudamente al monte cuando tenían. Calle observó un rato riéndose, como se ríen siempre los peones cuando están juntos, sea cual fuera el motivo, y se aproximó al baúl colocando a una carta 5 cigarros. Modesto principio, que podía llegar a proporcionarle el dinero suficiente para pagar el adelanto en el obraje y volverse en el mismo vapor a Posadas, a derrochar un nuevo anticipo. Perdió. Perdió los demás cigarros, perdió 5 pesos, el poncho, el collar de su mujer, sus propias botas y su 44. Al día siguiente recuperó las botas, pero nada más, mientras la muchacha compensaba la desnudez de su pescuezo con incesantes cigarros despreciativos. Podeley ganó. Tras infinito cambio de dueño, el collar en cuestión, una caja de jabones de olor que halló modo de jugar contra un machete, y media docena de medias que ganó, quedando así satisfecho. Por fin, 15 días después, llegaron a destino. Los peones treparon alegres la interminable cinta roja que escapaba a la barraca, desde cuya cima el sílex aparecía diminuto y hundido en el lúgubre río. Y con hijús y terribles invectivas en guaraní, los mensú despidieron al vapor que debía ahogar, en una baldeada de 3 horas. La nauseabunda atmósfera de desaseo, pachulí y mulas enfermas que durante 4 días remontó con él. Para Podeley, labrador de madera, cuyo diario podía subir a 7 pesos, la vida de obraje no era muy dura. Echó a ella tomada su aspiración de estricta justicia con el cubicaje de la madera, compensando las rapiñas rutinarias con ciertos privilegios de buen peón. Su nueva etapa comenzó al día siguiente, una vez desmarcada su zona de bosque. Construyó con hojas de palmera su cobertizo, techo y pared sur, nada más. Dio nombre de cama a 8 varas horizontales, y de un orgón colgó la provista semanal. Recomenzó automáticamente sus días de obraje.
silenciosos mates al levantarse, de noche aún, que se sucedían sin desprender la mano de la pava, la exploración en descubierta madera, el desayuno a las 8, harina, charque y grasa, el hacha luego, a busto descubierto, cuyo sudor arrastraba tábanos, varillís y mosquitos. Después el almuerzo, esta vez porotos y maíz flotando en la inevitable grasa, para concluir de noche, tras nueva lucha con las piezas de 8 por 30, con el yopará del mediodía. Fuera de algún incidente con sus colegas labradores que invadían su jurisdicción, del hastio de los días de lluvia que lo relegaban en cuclillas frente a la pava, la tarea proseguía hasta el sábado de tarde. Lavaba entonces su ropa, y el domingo iba al almacén a proveerse. Era este el real momento de solas de su mensú, olvidándolo todo entre los antemas de la lengua natal, sobrellevando con fatalismo indígena la suba siempre creciente de la provista, que alcanzaba entonces a 80 centavos el kilo la galleta, y 7 pesos por un calzoncillo de lienzo. El último fatalismo, que aceptaba esto con un añá y una riente mirada a los demás compañeros. Le dictaba en elemental desagravio el deber de huir del obraje en cuanto pudiera, y si esta ambición no estaba en todos los pechos, todos los peones comprendían esa mordedura de contra, justicia que iba, en caso de llegar, a clavar los dientes en la entraña misma del patrón. Este, por su parte, llevaba la lucha a su extremo final, vigilando día y noche a su gente, en especial a los mensualeros. Ocupábanse entonces los mensú en la planchada, tumbando piezas entre inacabable gritería, que subía de punto cuando las mulas, impotentes para contener la alzaprima, que bajaba de la altísima barranca a toda velocidad, rodeaban unas sobre otras dando tumbos, vigas, animales, carretas, todo bien mezclado. Raramente se lastimaban las mulas, pero la algazara era la misma. Calle, entre risa y risa, meditaba siempre su fuga, harto ya de revivaros y yoparas, que el pregusto de la huida tomaba más indigestos. Deteníase aún por falta de revólver, y ciertamente ante el Winchester del capataz. Pero si tuviera un 44. La fortuna llególe esta vez en forma bastante desviada. La compañera de calle, que desprovista ya de su lujoso atavío, se ganaba la vida lavando la ropa a los peones, cambió un día de domicilio. Calle la esperó 2 noches, y a la tercera fue al rancho de su reemplazante, donde propinó una soberbia paliza a la muchacha. Los dos mensú quedaron solos charlando amistosamente, resultas de lo cual convinieron en vivir juntos, a cuyo efecto el seductor se instaló con la pareja. Esto era económico y bastante juicioso, pero como el mensú parecía gustar realmente a la dama, cosa rara en el gremio, Calle ofreciéndola en venta por el revólver con balas que él mismo sacaría del almacén. No obstante esta sencillez, el trato estuvo a punto de romperse, porque a última hora Calle pidió que se agregara 1 metro de tabaco en cuerda, lo que pareció excesivo al mensú. Concluyéndose por fin al mercado, y mientras el fresco matrimonio se instalaba en su rancho, Calle cargaba concienzudamente su 44 para dirigirse a concluir la tarde lluviosa tomando mate con ellos. El otoño finalizaba, y el cielo, fijo en sequía con chubascos de 5 minutos, se descomponía por fin en mal tiempo constante, cuya humedad hinchaba el hombro de los mensú. Podeley, libre de esto hasta entonces, sintiéndose un día con tal desgano al llegar a su viga, que se detuvo, mirando a todas partes sin saber qué hacer. No tenía ánimo para nada. Volvió a su cobertizo, y en el camino sintió un ligero cosquilleo en la espalda. Podeley sabía muy bien qué significaba aquel desgano y aquel hormigueo a flor de piel. Sentóse filosóficamente a tomar mate, y media hora después, un hondo y largo escalofrío recorríale la espalda. No había nada que hacer. El mensú se echó sobre las varas tiritando de frío, doblando un gatillo bajo el poncho, mientras los dientes, incontenibles, castañaban a más no poder. Al día siguiente, el acceso, no esperado hasta el crepúsculo, tornó a mediodía, y Podeley fue a la comisaría a pedir quinina. Tan claramente se denunciaba el chucho en el aspecto del mensú, que el dependiente, sin mirar casi al enfermo, bajó los paquetes de quinina,
Podere volcó tranquilamente sobre su lengua la terrible amargura aquella, y cuando regresaba al monte tropezó con el mayordomo.